artículo que mencioné no me permite que yo pueda acumular en el juzgado que yo quiera o en el juez que yo quiera, sino donde la ley me lo permita. Y es cuando se cumplen estos requisitos. ¿Cuántos juzgados laborales hay en la ciudad de Cúcuta? Exactamente, hay 4 juzgados laborales de circuito y un juzgado de congestión de pequeñas causas provisional. ¿Y se tiene conocimiento, doctor Constantino Carrillo, de cuántos procesos laborales se pueden estar llevando a cabo en la ciudad de Cúcuta, sumados los 4 juzgados? ¿Un estimado? Estimados, se pueden llevar mensualmente más de 2.000 procesos repartidos en los 4 juzgados, porque después hay una cantidad de empresas en el norte de Santander y fuera de las empresas también en casos pequeños que se están vulnerando derechos y permanentemente se están llevando estos procesos laborales. Estoy hablando de unos 2.000 mensuales, promedio de unos 100 y pico diarios que se reparten en todos los 4 juzgados. Yo estuve revisando en los otros medios sobre esta nota, a ver los otros medios qué cubrimiento le dieron. Yo no encontré, la verdad, yo no encontré en otros medios, no sé si usted tiene conocimiento, doctor Minorta, si esto se cubrió solamente en este medio o los otros medios también han venido cubriendo esta noticia. No, la verdad es que esta es una noticia que surgió en el año 2010-2011, producto de las tutelas, como lo dije hace un rato. Y en su momento, algunos medios de orden nacional, incluso la revista Semana, El Tiempo, a quien yo incluso le di un reportaje, una entrevista que me hicieron, sobre el tema en concreto, qué era lo que los trabajadores perseguían, qué es lo que buscan los trabajadores. Es un tema viejo, no es nuevo. No, no, para nada. Eso es una de las cosas que realmente no entendemos, por qué el periodista Guillermo Gómez está sesgado, está parcializado a una noticia y que viene siendo repetitiva. De hecho, ayer en el transcurso de la mañana lo llamé para pedirle explicaciones, que se ajustara, que por favor investigara la realidad, que no se sesgara a la noticia, que fuera imparcial, que si quería lo invitaba a mi oficina para explicarle realmente el procedimiento, qué es lo que hago yo como abogado en defensa de mis clientes, qué es lo que pretendo con las demandas y cuál ha sido el procedimiento. E incluso le expliqué a él cuál era el procedimiento para que a través de la rama judicial pudiese revisar la cantidad de procesos que hay para que la Corte Suprema de Justicia le dé el veredicto final, es decir, la última instancia, la tercera instancia, que no es lo que diga el juez, lo que diga el Tribunal de Cúcuta, es lo que diga la Honorable Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema. Todo eso se lo expliqué y lo invité a mi oficina, me dijo que no podía venir, que mandaba un corresponsal para que me entrevistara. Sin embargo, ni el corresponsal me llamó, ni él, nadie me llamó, y la verdad es que agradezco al canal, a NTN, a don Fernando Angarita por el espacio que nos da de poderle explicar a los televidentes, a la comunidad, a la gente de Cúcuta, que realmente este señor está sesgado en la noticia. En algún momento, normalmente pues la noticia tiene 2 partes, y normalmente los periodistas escuchan las 2 partes porque es un derecho constitucional el derecho a la réplica. ¿En algún momento a usted lo han contactado algún periodista para hablar sobre el tema? Para nada. De hecho, que yo fui el que lo llamé para explicarle y decirle que lo que estaba haciendo estaba mal hecho, porque incluso con un tema en la forma como lo está haciendo, pone en peligro no solamente mi vida, sino la de mi familia, mi estabilidad, mi trabajo, mi profesión, por la forma como está dando la información, como está manejando el tema. Por eso lo invité a mi oficina para explicarle, para comentarle realmente la realidad de los hechos. Pienso que lo están induciendo al error, alguien interesado, porque es el único periodista que está en este cuento, el único periodista que está reviviendo una noticia de hace 4 años y que está hablando de este tema, cuando realmente lo que podemos vislumbrar hoy en día, si es que a este periodista, y presumo que Ecopetrol le está dando estas informaciones, nos está llevando a un extremo que yo podría llamarlo un matoneo judicial en la ciudad de Cúcuta contra los jueces y magistrados, porque de simple lógica uno piensa qué juez o qué magistrado tiene el valor de condenar a Ecopetrol después de que lo están condenando en la picota pública por los medios de televisión a través de esta noticia. Realmente es una manera de presionar
a los jueces, a magistrados, para que no sigan fallando, para que no les sigan reconociendo los derechos a los trabajadores que bien merecidos lo tienen porque están ajustados a la ley. No, y claro, en aras de la verdad, y uno entiende que de pronto en la rama judicial se puedan presentar problemas en casos totalmente aislados que todos lo conocemos. Hay problemas en la rama judicial y no puedo decir que no, pero tampoco podemos condenar a un juez, a un magistrado, por un fallo sin llegar a investigar bien hasta las últimas consecuencias, hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia, que es el de la última instancia donde se fallan los procesos. Ahora, ¿usted ha pensado de pronto en algún derecho, en un derecho de réplica, de pedirle que le permitan a usted explicar sobre esta denuncia que está haciendo el periodista? ¿Lo ha pensado? Sí, claro que sí. De hecho, pues una vez lo invité a mi oficina para explicarles el tema, para que la noticia fuera corregida, realmente ajustada a la realidad. Pero como le digo, el periodista pues no se presentó y no sé por qué razón, no sé por qué no lo hizo. A lo mejor quedó convencido con lo que yo le dije porque le expliqué y le hice caer en la cuenta que realmente habían errores, lo habían inducido en error, por ejemplo, al creer él que los procesos no iban a la Corte Suprema de Justicia. Es que en Cúcuta, él inclusive argumentaba de que los apoderados o las partes querían que los jueces condenaran con la liquidación que presentan las partes, pero a ello yo le explicaba, yo tengo por ejemplo un proceso que hubo condena en primera y segunda instancia a favor de más de 112 personas, exactamente la sentencia está en firme desde hace más de un año, y Ecopetrol no ha querido darle cumplimiento a esta sentencia a favor de 112 pensionados de las empresas Colpe, que era una empresa en el 99.97% propiedad de Ecopetrol. Estos son pensionados, perdón que lo interrumpa, de la ciudad de Cúcuta, son fuerza laboral de acá de la ciudad de Cúcuta. Pensionados de la jurisdicción del campo de Tibú, exactamente, que corresponden a esta jurisdicción de Cúcuta. Norte de Santander. Exactamente, y corresponden a la jurisdicción de Cúcuta, la antigua Colpe, que conocimos, la concesión Barco, que había en el municipio de Tibú. Estos trabajadores, que algunos ingresaron a Ecopetrol, otros quedaron pensionados como Colpe, pero como digo, Colpe, la entidad Colpe, la sucursal de Colpe en Colombia era propiedad de Ecopetrol en el 99.97%, ya liquidada, está liquidada, por eso la condena fue contra Ecopetrol. Como esta era la propietaria y la entidad desapareció, entonces la condena fue contra Ecopetrol. De esto, Ecopetrol no ha querido presentar una liquidación de uno de los pensionados de Colpe, y lamentable es tener que decirle a la comunidad que se han venido muriendo mis clientes, porque la edad de ellos oscila entre 85, 90, 100 años, en su gran mayoría esta es la edad promedio que están ellos, y no ha querido hace más de un año darle cumplimiento. Por ello he iniciado el proceso ejecutivo solicitándole a un contador que me haga las liquidaciones de acuerdo a como lo dijo la sentencia que quedó en firme. Y aún así el periodista cuestionaba que por qué presentamos liquidaciones. Pues la presentamos porque Ecopetrol no ha presentado liquidaciones. Pero un momento, estos pensionados de que usted me está hablando, norte santanderianos, que trabajaron para Ecopetrol, no han recibido una sola mesada de pensión en su vida. No, sí, es un reajuste pensional. Un reajuste pensional. Sí, la pensión sí la tiene desde su momento, es un reajuste que ordenó la ley sexta del 92. Este beneficio que no se les había aplicado a ellos en su momento es el que se solicita, y se solicita de acuerdo al procedimiento legal, a lo que la ley nos permite, con 3 años de retroactividad. Y es un tema, hago aclaración, diferente al tema de la incidencia salarial, del estímulo al ahorro, de la alimentación y viáticos. ¿Qué diferencia hay entre un salario legal y un salario convencional? A ver, ya que usted nos toca ese tema del salario legal y salario convencional, lo explico de la siguiente manera. Pues el salario legal es el que está en este momento establecido en la suma de 616.000 pesos. El mínimo legal. El mínimo legal, ese es el salario legal. El salario convencional es el salario que se pactó en la convención colectiva de Ecopetrol y de su sindicato, la USO, para los diferentes años, y cada año tiene su incremento diferente. ¿Y qué es el salario que aplica para una pensión? Es para una pretensión. Que aplica para las pretensiones y las pensiones de los trabajadores de Ecopetrol, indudablemente los que son beneficiarios de la convención colectiva.
Por ejemplo, yo tengo una demanda que sería, lo hago de claridad, que seguramente es lo que nuestros colegas y la empresa demandada no le ha gustado. En el caso de Tibú, en el año 2005, Ecopetrol venía pagando salario convencional a los trabajadores que ejercían las labores de cambio de tuberías, de recolección de crudo, de petróleo de los pozos a la unidad de almacenamiento, las estaciones o a la refinería. Igualmente pagaba salario convencional a los trabajadores que laboraban en los campos, en las estaciones, haciéndole mantenimiento a las estaciones de bombeo, a los tanques de almacenamiento de crudo. Esto porque la misma ley lo ordena, que se contemplen como salarios propios de la industria del petróleo, y por esta razón se pagaba salario convencional. Pero a finales, en la época del 2005 y 2006, vino unas empresas de Bogotá, varias, como 7, 8 empresas, contrataron a todo el personal del pueblo, gente joven, gente antigua, y los vincularon a hacer la misma labor que hacían anteriormente con salario convencional, pero esta vez con salario legal, y les pagaron salario legal. Fueron trabajos de 2 meses, de 3 meses, 4 meses, el que más duró 5 o 6 meses, en cambio de tuberías de almacenamiento, recolección de crudo y arreglo de un tanque de la estación I-21, igualmente crudo de petróleo. ¿Qué hacen estos trabajadores? Acuden inicialmente al sindicato, al Ministerio del Trabajo del municipio, y posteriormente, como no encuentran ninguna solución, acuden a mi oficina y presento 7 demandas. De las 7 demandas, una de la empresa concilió una, quedaron las 6, y yo solicité la acumulación en el proceso que iba más adelantado de todos los 6. Este proceso ya hubo condena en primera instancia, en segunda instancia, y el tribunal le ha negado el recurso de casación a Ecopetrol porque no hay cuantía para que este proceso vaya a ser conocido por la Honorable Corte Suprema de Justicia. Este es uno de los 2 procesos a que yo hago referencia, que por ahí el 2% de los procesos quedan en Cúcuta, la mayoría van a la Corte. ¿Y quién liquida las pretensiones de los demandantes? A ver, en este caso, el derecho de quien está interponiendo el recurso de casación, que son los apoderados de Ecopetrol, pues es esta la empresa, a través de sus apoderados, de presentar las liquidaciones y decirle a la sala laboral: señores magistrados, la cuantía supera los 72 millones de pesos, por lo tanto, debe ir a casación. Como no hace eso, yo hago unas liquidaciones a través de mi contador, y el contador, los montos que le arroja de esas cuantías no superan la cuantía, ni siquiera llegan a 50 millones de pesos. Entonces, por ello, el tribunal le niega el recurso de casación. Sin embargo, la empresa, en lugar de hacer las liquidaciones y demostrar que sí tienen la razón, no lo hace, pero no lo hace es porque sabe que no tiene la razón, que la razón la tienen los trabajadores. Entonces, por eso presentan recurso de reposición, solicitan copias para irse en queja, y en este momento en queja la Honorable Corte, a través de la Sala de Casación, tendrá que resolver si estuvo bien denegado el recurso de casación por el Tribunal de Cúcuta o está mal denegado. Si está mal denegado, piden el expediente para ellos revisarlo allá. Si está bien denegado, el expediente queda en Cúcuta y queda en firme la sentencia. El monto de que se está hablando es de algo así como 130.000 millones. ¿Esta cifra es correcta o no? No, para nada. De hecho, es bueno aclarar que el periodista está totalmente equivocado al pretender vincular, matizar a 2 abogados con unas sumas cuantiosas cuando la realidad es totalmente equivocada. ¿Cuánto puede ser el monto estimado? No, de los procesos que yo he llevado, a ver, yo podría pensar que en todos mis 13 años de litigio que tengo en la ciudad de Cúcuta, demandas contra Ecopetrol, las demandas ordinarias contra Ecopetrol, yo creo que no han pasado ni siquiera de 2.000 millones de pesos. ¿En los 13 años? Posiblemente en los 13 años, sí, porque la gran mayoría incluso están todavía en revisión de casación. De hecho, el proceso que falló la Corte el año pasado, condenando a Ecopetrol, es un proceso del año 2007. La Corte realmente está bastante demorada por la acumulación de procesos que tiene, y ese proceso del año 2007, 2006, 2005, 2007, 2008, 2009, todos están en la Corte. ¿Por qué se manejan estas sumas tan grandes? ¿Qué cree que pasó ahí? ¿Mala información, la fuente? ¿Qué pasó ahí? No, hay una mala información porque, a ver, otros colegas han llevado procesos, incluso de las tutelas anterior que hacíamos referencia,
y Ecopetrol ha pagado sumas superiores a la que yo manifesté, muy superiores a esa, pero nunca al valor que están matizando con la noticia. Además de eso, es bueno aclararle a la opinión que esas demandas que Ecopetrol cumplió por vía de tutela, que le pagó a los pensionados y trabajadores activos unos dineros, reconociendo la incidencia salarial de ese estímulo al ahorro, como la Corte Constitucional la revocó, Ecopetrol está iniciando los procesos, ya de hecho lo viene haciendo en Cúcuta, yo conozco de 7, pero sé que los hay también en Bucaramanga y en todas partes del país, demandas ordinarias laborales en contra de esos trabajadores para recaudar el dinero que le dio a los trabajadores, y se los está cobrando con intereses moratorios, se los está cobrando con indexación. De hecho, en el juzgado tercero al cual cuestionan, allí Ecopetrol misma concilió con el trabajador esa demanda sobre el pago que había hecho por concepto de la incidencia salarial del estímulo al ahorro. Bueno, José, queríamos hacer claridad porque no tenemos absolutamente nada ni contra el periodista ni contra este medio, que me parece uno de los medios, inclusive para mí Noticias es uno de los mejores, es el mejor noticiero en el país, no solamente este año, sino han recibido premios ya por lo menos por los 5 años anteriores como el mejor noticiero de Colombia. Para mí es el mejor noticiero que hay, muy serio, y no tengo tampoco nada ni contra el medio ni contra el periodista, pero sí lo que uno puede ver es cuando descubre que no se está diciendo la verdad, pues hay que aclararlo, y eso es todo, es simplemente aclarar lo que se está diciendo ahí, porque afecta, no solamente está afectando a los abogados que están litigando contra Ecopetrol, está afectando a unos jueces, unos magistrados de la ciudad de Cúcuta, y también está afectando a unos pensionados que tienen unas pretensiones que quiere que la empresa les reconozca. Estamos hablando de la principal empresa del país, una empresa que hoy por hoy pues está en una bonanza, ¿no?, dado por los precios internacionales del petróleo. Ya saliéndonos un poco del tema, ¿usted cree que hoy en día los trabajadores de Ecopetrol están bien pagos, buenas convenciones laborales, se encuentran mejor que hace tal vez 15, 20 años? Bueno, las cosas han venido mejorando indudablemente. La política que le hacía referencia de compensación salarial que hizo Ecopetrol en el año 2007 para todo su personal directivo lo llevó a un esquema donde realmente son competitivos, digamos, con muchas empresas del orden nacional e internacional. En ese entonces, de esa época hacia atrás, los trabajadores, un personal, yo por ejemplo cuando trabajaba en la empresa, ganaba como asesor jurídico de la Gerencia Centro Oriente en Barranca Bermeja una suma de 1.100.000 pesos, cuando los abogados de las multinacionales se ganaban 6, 7 millones de pesos. Igualmente en el gremio de la industria del petróleo, los ingenieros de petróleos, un ingeniero jefe de un departamento se ganaba un salario realmente por debajo de la compensación. Pero a raíz de esta política de compensación salarial que creó Ecopetrol en el año 2007, mejoró sobre todo para el personal directivo, pero lo mejoró entre comillas porque a su gente de confianza, a este personal que era antiguo, que tenía la opción de pensionarse con retroactividad de sus cesantías, con una pensión mejor, le quitó esa posibilidad a través de la famosa figura que se inventó del estímulo al ahorro, que es lo que ha generado este florero de Llorente. Y el obrero raso, el que está en el campo allí, que es el que tiene que llevar el trabajo más pesado, ¿también laboralmente se encuentra bien remunerado? Bueno, en comparación con con el salario común, el salario mínimo legal, pues indudablemente está mejor, pero eso no quiere decir que cada día las políticas de Estado, que no me explico realmente, porque si vemos el Estado colombiano empeñó al país a través del TLC al comprometerse que se respetarían los derechos de los trabajadores en Colombia, pero eso no es una realidad. Si vemos, en Colombia han seguido matando líderes sindicales, han seguido creando políticas en contra de los trabajadores, y tanto es que realmente esta política de respetar los derechos a nivel nacional que creó el Estado colombiano se han irrespetado, que el mismo Estado colombiano, que es Ecopetrol, que es una empresa estatal, en el año 2009 pactó una convención colectiva nueva con su sindicato de base y estableció un compromiso, por ejemplo, el de reconocer las pensiones de jubilación, no obstante la existencia del acto legislativo 01 del 2005,
Se comprometió el Estado colombiano a respetar este beneficio convencional. No obstante, no lo ha hecho, no lo viene haciendo. Es decir, en Colombia hay una inestabilidad jurídica para los trabajadores bastante agobiante. Yo pienso que cada día las políticas tienden a lesionar más los intereses de los trabajadores. En Venezuela se dice que muchos trabajadores de PDVSA emigraron a otros países. No sé, doctor Carrillo, si usted tenga conocimiento, si aquí llegó a Colombia parte de esa fuerza laboral de PDVSA de Venezuela. Sí, señor, yo tengo conocimiento. Acá llegaron trabajadores de PDVSA, todo lo más del nivel ya técnico y de nivel profesional, ingenieros. Están laborando para muchas empresas contratistas de Ecopetrol que están ejerciendo su función en el país. Están incluso, creo que en la Occidental, en Bogotá hay unas empresas que se han formado y de pensionados de Ecopetrol han creado sus empresas y han aprovechado esa capacidad de esas personas de PDVSA, la capacidad de ese conocimiento y la capacidad técnica para utilizarlos en sus empresas, y hay bastantes. Bueno, pues qué bueno, que hay oportunidad para todos. Bueno, estamos llegando al final del programa con nuestros invitados hablando del tema que ustedes acabaron de escuchar. Ustedes sacarán sus propias conclusiones y me falta darle las gracias, doctor Minorta, por estar acá en ATN Televisión. Muchas gracias, don Fernando, con mucho gusto estamos disponibles para aclarar cualquier nota que surja realmente de esta tendencia. Doctor Carrillo, muchas gracias. Gracias a usted, don Fernando, por la atención y habernos invitado a este prestigioso programa. No, con mucho gusto, y aquí estaremos, si toca volver a hacer otro programa, lo hacemos en la medida pues en que continúe el desarrollo de esta noticia y se sigan también vulnerando derechos de las personas, que eso sí, pues no está bien. Todo lo que se haga periodísticamente hablando es un legítimo derecho, lo que no se puede es vulnerar los derechos de las demás personas. Amables televidentes, muchas gracias por acompañarnos y hasta pronto. ATN Televisión, todo lo nuestro.